pago a la OXI de más de $1.000 millones, 1.070, en que incluso se habla de que ha habido una victoria judicial que es la que ha provocado, dice, esa reducción de más de $700 millones. En su criterio, ¿cómo evalúa este terrible anuncio que nos va a todos los ecuatorianos a tener que cargarlo en nuestras espaldas? Bien, bueno, creo que no podemos calificarle una victoria legal. Reducir $700 millones respecto del reclamo original que hecho era mayor. La reducción es de la primera sentencia, es la Corte de Anulación la que llega a la identificación de un perjuicio de más de $1.000 millones. No puede ser considerada una victoria legal. Uno puede a estas alturas replicar contra todo lo que es la sede específico del tratado como tal y de las cortes de arbitraje que estamos sometidos, incluso toda la crítica que puede darse la ideológica en relación a si esto era una imposición neoliberal, etcétera, etcétera. Pero a estas alturas tenemos un caso que se perdió, con más o con menos, pero se perdió. Y evidentemente hay un perjuicio que hay que ubicarlo de alguna forma en el presupuesto general del Estado. Se ha escuchado que obviamente está en vías de negociación. La pregunta es, ¿quién negocia con sentencia en mano? O sea, ¿alguien cree que la OXI va a reducir su pretensión, por lo menos ya está estimada, en más de $1.000 millones porque negocie con el Ecuador? Es un poco complicado lograrlo. Ojalá que se pudiera llegar a ese punto, pero la realidad es que la negociación, si es que se diera, lo cual lo veo complicado en términos ya estratégicos, de si uno ya ha llegado a esas alturas después de tantos años de litigar en una corte internacional de arbitraje, es difícil lograr una negociación, salvo que la negociación pase o vaya de la mano con un regreso de la OXI al Ecuador, obviamente a trabajar en otros contratos, etcétera, probablemente, pero fuera de eso es muy difícil que se haga ese tipo de negociaciones. Ahora, esto también devela una serie de juegos oscuros, de intereses, de inclusive podría decirse hasta actos de corrupción. ¿Habrá en el Ecuador en algún momento la suficiente transparencia como para aplicar lo que señala el artículo 11 de la Constitución y ejercer el derecho de repetición en tomar los funcionarios? Justamente eso iba a ir, en el sentido de que ahora, una vez que se haga el pago como tal, en relación de este tratado que se suscribió en su momento y que fue motivo de esta sentencia, al Estado ecuatoriano, luego el desembolso, le toca hacer el derecho de repetición contra los funcionarios que declararon la caducidad del contrato. Ya a estas alturas no importa si fue en criterio del Ecuador adecuado o no a su ordenamiento jurídico vigente de la época. A estas alturas lo que tiene es una sentencia que genera una determinada cantidad a pagar, y una vez pagada tiene la obligación de hacer derecho de repetición. Aunque en ellos estén también en curso expresidentes, sea de la República, del Congreso, de su época, exministro de Relaciones Exteriores. Pero si ya hemos visto que en el caso anterior de la destitución de los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Constitucional, no hubo ningún tipo de salvedad, ni legal ni constitucional, para ejercer el derecho de repetición en contra de ellos respecto de actos en sus funciones. No eran actos que eran fuera de la Asamblea. Mucho más ahora que evidentemente también se trata de actos en funciones respecto de los funcionarios que han intervenido en la caducidad del contrato. Ahora, la inaplicación de esto que está consagrado en nuestra propia Constitución realmente provoca este estado de impunidad, y de que aquellos que estuvieron ayer y fueron los responsables hoy incluso estén dirigiendo instituciones públicas como el propio Petroecuador. A mí esto realmente me provoca en lo personal una indignación, ¿no? Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta misma situación? Hasta que se determinen responsabilidades. Y eso es que debería ocurrir realmente. El proceso de determinación de responsabilidades internas posterior al pago es el que debería generar, evidentemente, ya en términos de responsabilidad administrativa, legal, de la Contraloría, una determinación de si esa persona puede o no ser posteriormente reelegido para cargo público, etcétera. Bueno, ojalá entonces, en este caso, a quien le tocaría de oficio, porque la noticia crimen está a la vista y escuchándola a todo el mundo, es al fiscal de alguna manera actuar, o el propio contralor, que quienes deberían, yo diría por motivación propia, porque está de por medio el interés público, el bien común,
quienes de oficio deberían establecer un examen especial a este tema de la negociación de la OXI y todas las consecuencias, y a la Fiscalía a ver si existió o no de alguna manera algún tipo de dolo en el manejo de este tema para llevar a los responsables. Claro, de lo que se conoce no es que es un delito, es una declaratoria administrativa de caducidad de un contrato realizada dentro del gobierno, por el cual esa compañía decidió aplicar la cláusula arbitral y acudió a la Corte en relación a un perjuicio que se le generaba al ya no poder seguir trabajando en el Ecuador. Entonces no lo veo tanto por el lado delictual, sí hay que verlo desde el punto de vista de responsabilidades administrativas, de glosas que se pueden poner, y ahí sí la Contraloría tendría un papel que jugar. Ahora, el papel que el Estado siempre ha manejado la teoría de que lo hizo en base de sus normas internas, es decir, que internamente tenía derecho a declarar la caducidad. Por ende, ya a estas alturas, más allá de la normativa interna y la interpretación que podamos darle, el tema de fondo es el pago. Es decir, luego del pago, ahora viene objetivamente una responsabilidad determinada. Es que a mí me resulta a veces, yo no sé si somos estúpidos, torpes, porque se denunció que habíamos contratado a abogados que habían sido y que eran parte de la plantilla de funcionarios de una empresa petrolera. Es decir, eso yo no logro todavía digerirlo a estas alturas. Por eso digo, o que somos estúpidos, somos torpes o demasiado ingenuos para caer en las manos del enemigo para que nos defienda. Yo no entiendo esto. Ya, ese es otro tema. Ahí obviamente en lo que se tiene que determinar es si existió o no de parte del Estado ecuatoriano la suficiente investigación para determinar si había o no conflicto de intereses respecto de los abogados que se contratan, los cuales de hecho son bastante caros en relación a los montos de que se están debatiendo, el litigio. Pero eso no obsta de que el Estado tiene que hacer una adecuada labor de investigación para determinar a quién selecciona como abogado patrocinador en estas causas. Cambiando de tema, doctor Yaba, usted que fue parte del Consejo Nacional de la Judicatura, parecería que los temas recurrentes en la función judicial, de que no hay el principio de celeridad, de que no hay la transparencia, que no hay la agilidad, etcétera, etcétera, siguen siendo parte de esos vicios de la justicia ecuatoriana. ¿Hasta cuándo? Bueno, el proceso de destrucción de la función judicial tomó décadas. No fue un proceso que empezó de un día para otro, ni que de hecho se puede identificar con mucha especificidad los tiempos, pero la realidad es que el proceso de reforma, que es el que trata de reinstaurar un Estado de Derecho en el ámbito judicial, tampoco puede ser rápido y toma sus tiempos. Ahora, a veces existen limitaciones legales, como el caso justamente de los procesos. Existe tanto por el lado de un código escrito como es el Código de Procedimiento Civil, que ya le queda un poco más de 200 días con la vigencia que se va a dar del Código Orgánico General de Procesos. Eso viene a agilitar las causas, que recordemos, uno normalmente identifica en el sistema judicial casi siempre solo las causas penales, pero las causas penales no suelen ser más allá del 20% de todo el universo de causas que llegan. La mayoría de las causas que entran son relacionadas con temas de familias, civiles, laborales, etcétera. Entonces ahí está el núcleo duro de lo cual el Estado ecuatoriano tiene que atacar a efecto de poder desarmar los nudos gordianos que existen, particularmente por el número de jueces cada 100.000 habitantes, que ya estamos obviamente debajo, o mucho por encima de la media latinoamericana, pero luego viene obviamente el proceso además de profundizar la capacitación, para que cuando ya logremos estar a un nivel en que se supere la mora, el fallo como tal sea un fallo jurídico, es decir, un fallo que genere obviamente por parte de la sociedad una tranquilidad de que ese conflicto se ha solucionado. Entonces no es un tema sencillo, es un tema que toma sus tiempos y que que espero yo, con la vigencia del código y obviamente las distintas actuaciones que tienen que tener las instituciones de la justicia ecuatoriana, lograr que esa mora poco a poco se vaya superando. Ahora, ¿cómo aceptar de que efectivamente esto se vaya implementando cuando recién el 10 de agosto se cumplió un año que entró en vigencia que el Código Orgánico Integral Penal, y sin embargo ya está planteándose algunas reformas? Bueno, ya tiene 3 reformas. Ya está reformado. Por eso, 3 veces reformado. ¿Cómo entonces aceptar de que esto está mejorando? Cuando el propio presidente de la República, en una sabatina de estas anteriores, acaba de decir que lo que se ha hecho,
la falta de proporcionalidad en cuanto a la pena con el delito cometido no es equitativa, etcétera, etcétera, y él mismo se encarga en desprestigiar aquello que ellos mismos han aprobado y él ha sancionado. Eso no lo entiendo todavía. Bueno, vamos a ver por partes. Primero, uno de los principales factores de no identificación de errores dentro del COIP fue el poco tiempo de discusión. Recordemos que tuvo un poco más de 2 años en la Asamblea, y esa discusión posteriormente, cuando ya se publica en el registro oficial, solo se da 6 meses para que entre en vigencia. Del 10 de febrero del 2014 al 10 de agosto del 2014 fue el único periodo por el cual supuestamente la función judicial debía estar lista para su aplicación. Y eso se ha demostrado que era un corto tiempo. Nuestra última experiencia en términos de aplicación de un código en materia penal era el Código de Procedimiento Penal, que fue en el 2000. Y para hacer un paralelo, lo que vendría a ser el procedimiento penal es uno de los libros del COIP. Son 4, aunque se habla solamente de 3 y uno preliminar, pero son 4 al fin del día. Uno de los 4 libros es la parte de procedimiento. Y cuando se refiere a procedimiento, hace ya 15 años tuvimos una experiencia de darle 18 meses. 18 meses para que la función judicial estuviera lista. Más allá si lo estuvo o no, por lo menos ya se había una referencia de que era un tiempo aproximado. Ahora, si estamos hablando que además reformábamos todos los delitos, reformábamos la parte penitenciaria, reformábamos niñez y adolescencia en materia de adolescentes infractores, era evidente que el tiempo que se requería era superior. Yo estimaba que mínimo 1 año, pero idealmente 2, sería lo realmente necesario para que el sistema judicial estuviera listo. Pero para un ejemplo de por qué hasta hoy no estamos listos con el COIP. Una de las reformas que se implementaba eran los dispositivos electrónicos, los brazaletes, a efectos de que personas que no necesitaban estar privadas de su libertad, porque eran personas que habían cometido delitos probablemente más de fraude, no de violencia, y que no referían ningún tipo de peligrosidad ni antecedentes que justificaran una privación de libertad, podían estar siendo juzgados en libertad, pero con un control del brazalete. Eso debía estar listo a los 150 días de vigencia de la publicación del código, que eso fue en julio, 10 de julio del 2014. Estamos ahora 4 de noviembre de 2015 y aún no hay brazaletes. Aún no hay brazaletes. O sea, si el año pasado, que había dinero en presupuesto, no se hizo, ahora lo veo más difícil todavía, pero eso es solamente uno de los temas a discutirse. Vean el tema de drogas. El tema de drogas fue uno de los principales errores en materia del COIP. Por favor, perdón la interrupción, vámonos a un inicio publicitario. Este que es un tema profundo, lo seguiremos analizando. Con el auspicio del Gobierno Provincial del Guayas, presentamos